Mi nombre es Karen Colín y en esta ocasión veremos la perspectiva que tiene la gente hacia Francisco Villa, si es bueno o malo. José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido por su apodo Francisco Villa, fue uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana. La fecha de su nacimiento más aceptada es el 5 de junio de 1878, pero su lugar de nacimiento queda a discusión, todos en el estado de Durango. Algunos dicen que fue en Río Grande, otros que fue en el ahora conocido como San Juan del Río del Centauro del Norte, en un pequeño poblado conocido como La Coyotada. Desde niño tuvo que trabajar duro, jamás fue a la escuela y nunca nadie se ocupó de educarlo. A los 16 años mató a un hombre. Todas las versiones sobre el caso coinciden en 3 puntos. Por una parte, en que el muerto era un personaje de cierta relevancia, al menos de mucha mayor relevancia que Doroteo Arango. Por otra, en que había intentado forzar a una de las hermanas de Arango. Finalmente, en que Doroteo escapó y se refugió en el monte. Doroteo Arango, a cuya cabeza se había puesto precio, cambió de nombre y adoptó el de Pancho Villa, un nombre como cualquier otro, pero con alguna peculiaridad, pues, si bien hay muchos Panchos en México, el apellido era el que debería haberle correspondido si su abuelo Jesús Villa hubiera reconocido como legítimo a Agustín, su padre. Acababa de nacer Pancho Villa, un hombre con una legitimidad recuperada por la fuerza, que rápidamente se convirtió en un bandido generoso, en una especie de Robin Hood mexicano. Él era amigo de los pobres. En 1910 se unió al movimiento maderista para quitar del poder a Porfirio Díaz, primero a través de su compadre Eleuterio Soto y después mediante Abraham González, operador político de Francisco I. Madero, en el estado de Chihuahua. Durante los combates demostró liderazgo y habilidades notables como estratega militar. Su profundo conocimiento en los territorios de Chihuahua, Coahuila y Durango le dieron ventaja en las batallas. Poco a poco se fue ganando el respeto y el reconocimiento de sus compañeros enemigos. El impulso original provino de las capas superiores. Madero, gobernador del estado de Coahuila, dio el pistoletazo de salida el 20 de noviembre de 1910, sublevándose contra Porfirio Díaz y exigiendo el sufragio efectivo y la no reelección. Al convertirse en 1912 en presidente constitucional de México para la mayoría de los grupos de poder regionales, la Revolución Democrática había culminado. Sin embargo, para otros grupos la revolución no había sido comenzada. Emiliano Zapata empezó a exigir una reforma agraria para tranquilizar las tensiones de los campesinos de Morelos. Villa surge como dirigente nacional y en el estado de Chihuahua se convierte en uno de los focos más importantes de la Revolución Mexicana. La poderosa División del Norte se convierte en el protagonista indiscutible. En 1912 fue encarcelado en la Ciudad de México por obra del general Victoriano Huerta. Logró escapar hacia los Estados Unidos y tras el asesinato de Madero regresó a México acompañado por un puñado de hombres a caballo, a los que posteriormente se les unieron miles y formó un nuevo ejército revolucionario, la División del Norte. En 1913, durante un breve tiempo, fue gobernador provisional de Chihuahua. Durante su gestión se abarataron los artículos de primera necesidad, estableció la ley seca y se abrieron 50 escuelas en el estado. Demostró con ello el valor que le daba la educación de los niños. El general Victoriano Huerta, con la intención de restablecer las reformas porfirianas, asesinó a Madero y ocupó la presidencia en 1913. En contestación a Huerta, Pancho Villa se levantó en Chihuahua. A diferencia del zapatismo, Villa no representaba un movimiento campesino, estaba compuesto por rancheros y vaqueros. Los revolucionarios del norte exigían la confiscación de las haciendas. A su vez, el grupo revolucionario noroense tenía pretensiones diferentes. Venustiano Carranza se levantó con el Plan de Guadalupe en Coahuila contra Huerta en 1913.
exigiendo nuevas elecciones. Carranza pertenecía también a la élite porfiriana. Estaba preocupado por la estabilidad y por la defensa de la soberanía nacional. En octubre de 1915, tras obtener el gobierno de Carranza el reconocimiento de los Estados Unidos, Villa decidió jugar una carta arriesgada: atacar intereses estadounidenses para mostrar que Carranza no controlaba el país y enemistarle con el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Se trataba de provocar una intervención norteamericana que obligara a Carranza, como representante del gobierno mexicano, a pactar con los invasores para poder así presentarse él mismo como jefe máximo de la lucha patriótica y recuperar el terreno perdido. El 10 de enero de 1916, los villistas pararon un tren, hicieron bajar a los 18 viajeros extranjeros, de los cuales 15 eran norteamericanos, y los fusilaron. Como el incidente solo dio lugar a protestas diplomáticas, el 9 de marzo una partida al mando del propio Villa se presentó a las 4 de la madrugada en la población estadounidense de Columbus. Mató a 3 soldados e hirió a otros 7, además de a 5 civiles, y saqueó e incendió varios establecimientos. Esta vez sí se produjo la intervención, pero fue definida como punitiva y en teoría quedaba restringida a capturar a los rebeldes. Wilson envió un ejército bajo el mando del general Pershing al norte de México para acabar con Pancho Villa, pero el conocimiento del terreno y la cobertura que le daba la población campesina le permitirían sostenerse durante 4 años, a medio camino entre la guerrilla y el bandolerismo. Aunque se produjeron enfrentamientos entre villistas y norteamericanos y entre norteamericanos y constitucionalistas, la fuerza estadounidense se retiró de México. Villa se retiró en 1920 a la hacienda de Canutillo, muy cercana a la ciudad de Hidalgo del Parral, lugar donde fue asesinado el 20 de julio de 1923. Mientras se dirigía a una reunión manejando su automóvil Dodge, fue emboscado y asesinado a balazos. Antes de su muerte, concedió entrevistas a periodistas norteamericanos. Declaró que de ser necesario, se volvería a levantar en armas, y esto preocupó a Álvaro Obregón y a Plutarco Elías Calles, que extraoficialmente fueron considerados como los conspiradores de su muerte. El Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana y el Partido Revolucionario Institucional han glorificado las hazañas de Pancho Villa y han tenido la habilidad de apropiarse de las gestas de los prohombres de la revolución. Villa es un mito, tanto dentro como fuera de México. La imagen de Villa ha dado vueltas al mundo. Para muchos es el héroe revolucionario que luchó en favor de los pobres y la justicia social. Para pocos no fue sino un bandido y asesino que se levantó en armas en el norte de México y que posteriormente fue incapaz de gobernar.